Amén, hermanos. Bendiciones en esta mañana. Amén. Vamos en esta mañana, hermanos, a levantar una oración antes de empezar. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en el Calvario. Y gracias a ese sacrificio, Señor, hoy estamos con vida. Gracias porque eres bueno, mi Señor. Gracias porque tú diste tu vida en rescate por esta humanidad. Y estamos más que agradecidos, Señor. Y en esta mañana solo te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, escucharte, hablar a nuestros corazones. Trata con el que tengas que tratar, Señor, y obra en la vida de cada uno de mis hermanos y mi propia vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, hermanos. Pueden sentarse, amén. Esta mañana estuve recordando algo, el otro día también lo mencioné, pero quiero hacer un preámbulo antes de entrar al mensaje. Y es de que cuando yo era pequeño, yo creo que a cada uno de nosotros también nuestros padres nos decían cuando era pequeño, ¿no? Estudia para que seas alguien en la vida, ¿verdad? Y muchos de nosotros no hicimos caso cuando nuestros padres nos hacían y cuando nos pagaban hasta los estudios, ¿verdad? No hicimos caso y gracias a esa desobediencia muchas veces nosotros nos hemos quedado sin profesión y sin se puede decir, una profesión para tener un buen trabajo, ¿no? Y yo pensaba esto en esta mañana porque nuestros padres siempre han querido lo mejor para sus hijos. Amén. Y nosotros hemos sido muchas veces desobedientes y no nos hemos preparado como ellos hubieran querido. Pero bueno, ya la vida ha continuado y hoy somos lo que somos y gracias a Dios que estamos con vida y estamos vivos, ¿verdad? Y eso es para agradecer a Dios. Pero han pasado ya los años y seguimos como personas normales, pero con trabajos, se puede decir un trabajo normal de una persona, pero no de una profesión donde tú te hayas esforzado por tener un oficio, una profesión, un médico, un arquitecto, un ingeniero, porque no estudiamos muchas personas, ¿verdad? Y hoy somos lo que somos porque no estudiamos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay un pasaje bíblico en esta mañana que mientras yo lo leía, me ha llegado en esta semana, mejor dicho, mientras lo he estado meditando, me ha golpeado mucho en la cabeza, el texto, no alguien, ¿no? No la hermana Judith, sino el texto, me ha golpeado mucho en la cabeza. Y mientras yo leía este texto, este pasaje bíblico, en Hebreos capítulo 5, y vamos a dar lectura del verso 12 al versículo 14. Amén. Hebreos capítulo 5, del verso 12 al versículo 14. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, hermanos. Pueden sentarse, amén. Como les decía, hermano, quise hacer un preámbulo de lo que hablé al principio, porque este texto me ha llevado a pensar, hermanos, dice, porque debiendo ya ser maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es un pasaje fuerte, hermano. Fuerte para nuestras vidas. Los que ya tenemos años en el Evangelio, años conociendo al Señor, y hasta el día de hoy no somos nada
ni nadie en la iglesia. Amén. Y con esto no quiero decirle de que nosotros tenemos que ser algo en la iglesia porque nosotros queremos, no. Porque Dios es el que da, como le decía yo, los ministerios. Él da los dones, da los ministerios. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que el Señor nos exhorta de que muchas veces nosotros tenemos que llegar a un objetivo. Y ese objetivo es de que el apóstol Pablo le dice en la carta a los hebreos, y se lo está diciendo a la iglesia de los hebreos, le está diciendo, hermanos, que ya ellos tenían que haber sido maestros en la palabra, conocedores de la palabra. Sin embargo, hermanos, él se encuentra con la sorpresa de que ellos todavía son niños y niños espirituales, como dice el verso 13, ¿verdad? Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto. ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando nosotros tenemos años en el Evangelio, años de años, y pasan los años. Yo quiero, hermano, que no miremos a nadie, porque yo no conozco la vida de nadie, ¿verdad? Pero sí quiero que tú analices tu vida. ¿Cuántos años tienes ya conociendo al Señor? Analiza tu vida. ¿Cuántos años vienes a la iglesia? ¿Y qué has obtenido de todos esos años? Es verdad que Jesús te dio la salvación. Es verdad que has conocido al Señor. Pero ¿qué pasa con tu crecimiento espiritual? Amén. Es tremendo ver este pasaje, hermanos, porque nos dice que el apóstol Pablo ya quería darle alimento sólido, pero se encuentra con la sorpresa que no podía darle alimento sólido porque le podía hacer daño a aquellos cristianos cuando él fue a visitarlos. Si nosotros leemos todos los capítulos primero, del 4, el 5, y leemos todo, y vamos a ver que el apóstol Pablo, hermanos, se pensaba que encontraría a estos hermanos ya maduros en la fe. Pero es penoso y es, hermano, inquietante, y al mismo tiempo quiero que cada uno de nosotros analicemos, porque, hermano, muchas veces vienen personas, entre comillas cristianos, entre comillas conocedores de la palabra, que comienzan a influenciarte como palabra. Hace un tiempo atrás escucho de palabras de personas, ¿no?, que dicen, es que el Señor me ha mostrado esto y tú tienes que hacer aquello. Yo me río, hermanos, porque muchas veces Dios no actúa de esa manera. Amén. Había una hermana que le pidió a un pastor, le dice, pastor, ore por una petición que tengo en mi corazón. Y el pastor dice que se inquietó mucho, ¿no? ¿Por qué petición, hermanas, quiere que ore? No, usted solamente ore porque Dios ya sabe mi petición. Sí, pero hermana, dime, ¿por qué quieres que ore? Bueno, pastor, dice, es que estoy enamorado del esposo de la hermana, de este siervo, y estoy orando para que esa hermana se muera, para yo quedarme con mi marido. Hermanos, Dios, hermanos, nos manda a nosotros que seamos ya no niños, sino que seamos personas que ya hemos conocido, y tenemos que conocer aquellos falsos cristianos que engañan. Créame que a mí me gustó muchísimo, y mire que he leído mucho texto bíblico, pero hace unas semanas atrás la hermana Fanny leyó un texto bíblico, ¿no? No me acuerdo la cita que ella leyó, pero era de los falsos hermanos. Y el apóstol Pablo mismo decía que él tiene cuidado de esos falsos hermanos. Significa que dentro de la iglesia hay falsos hermanos, engañados, que engañan, perdón. Y hermanos, ¿y sabe quiénes se dejan engañar? No se dejan engañar los que ya están comiendo comida sólida. Se dejan engañar los que toman todavía leche. Aquellos que le dicen, mira, no escuches al pastor porque el pastor te está diciendo esto. Es verdad, dice, es verdad, no escucho al pastor, coge, vámonos, dice a otro lado. Y hermanos, esto sucede no solamente en España, esto sucede en el mundo entero, hermanos. De gente que es arrastrada por estas circunstancias, por estos falsos cristianos que están metidos dentro de la iglesia. Y quiero decirle algo, hermanos, que a nosotros, que nos digan las cosas, la palabra de Dios, cuando nos confronta la palabra de Dios cuando nos dice que pecado es pecado,
hermanos, usted debe de estar agradecido a Dios porque le quiere hacer ver su pecado para que usted se vuelva a Él. Amén. Cuando una iglesia te habla de pecado y te dice que cuando eres una persona que vive en pecado, que eres un adúltero, que eres un borracho, que eres un fornicario, pecados grandes, porque hay pecados pequeños que ya mismo lo explico, ¿verdad? Pecados grandes. Y esos pecados te van a llevar al infierno, es que te van a llevar al infierno. Porque hoy en día, ¿qué dicen muchos predicadores? Salvo, siempre salvo. Esa doctrina de salvo, siempre salvo es que tú acercaste a Cristo y vive como te da la gana porque te vas al cielo. Falso, hermanos. La Biblia habla claramente, Apocalipsis 21:8, pero los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, aquellos que se echan con varón, todos ellos no entrarán al reino de los cielos. Dice, mas los perros estarán fuera. Mira cómo Dios, Apocalipsis, cómo trata a las personas que viven en pecado hoy y necesitan tener un arrepentimiento delante de Dios. Mas los perros estarán fuera. Dios, hermanos, hoy nos trata de encaminarnos a que ya no escuchemos doctrinas como leche, que lo que hacen solamente es, hermano, ven que Dios te ama, que Dios te bendice. Ven, hermano, que la bendición de Dios te acompaña. Mire, yo sé, hermano, muchas veces hay pasajes bíblicos a veces que yo pongo en el ministerio de la iglesia, en Facebook o YouTube. Yo pongo a veces textos bíblicos donde te hablan de pecado. Y ¿sabe algo, hermanos? A veces ponen 3 personas, amén. 3 personas ponen amén así, porque les ha llegado quizás ese texto bíblico, ¿no? Pero cuando le pongo un texto bíblico, hoy Dios te va a bendecir desde que tú amaneces hasta el anochecer, Dios va a bendecir tu vida y va a ser prosperada en el nombre de Jesús, hermano. 40, 50 me gusta. La diferencia. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, lo que le gusta solamente es que le hablen de bendición, que le gusten que solamente le hable de beneficios. Pero no le gusta que le digan la verdad de lo que Jesús quiere decirte en esta mañana. Jesús le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Qué le decía? Por fuera estáis blancos, por fuera estáis preciosos, pero por dentro tienes gusano, estás podrido, hieres, apestas. Y Dios te dice en esta mañana que cambies tu vida y tu manera de vivir. Amén. Amén. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que vuelvas a enseñar. Hermanos, hoy es el día. Hoy es el día que nosotros tomamos un rumbo, hermano. Ya el tiempo que ya está perdido, no lo vamos a recuperar nunca. Pero hoy vamos a empezar a tomar una nueva meta en nuestras vidas para agradar y servir al Señor. Que tú mañana, hermano, seas una mujer de Dios dentro de la iglesia. Que seas una maestra en la escuela dominical. Que seas un evangelista dentro de la iglesia. Que seas un profeta pero ungido por Dios. Que seas un pastor lleno de la unción del Espíritu Santo. Que seas un cristiano servidor dentro de la iglesia. Pero que, hermano, crezcas en el Señor. Amén. Hermano, pronto nos cambiaremos de este lugar y nos iremos a un lugar más grande. Amén. Pronto, créame, pronto. Y quiero decirle algo, hermanos. Vamos a empezar un nuevo lugar para empezar otra vez a tratar de que, mire, la Biblia dice que Dios añadía, en el libro de Hechos, Dios añadía cristianos, personas a la iglesia. El Espíritu Santo añadía. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué añadía? ¿Porque solamente la gente iba a caminar sola? No. Sino que dice que aquellas personas que eran perseguidas iban anunciando el Evangelio. Y a causa de eso, que iban de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad huyendo, esas personas buscaban un lugar donde congregarse, donde ir. Nosotros, hermanos, tenemos que comenzar a hacer esa labor. Y esa labor no necesita de que yo voy a esperar 3 meses para comenzar. Hoy es el día para comenzar, hermanos. No esperemos que tengamos ese nuevo local para comenzar a trabajar. Comencemos a trabajar desde hoy ya, porque Dios viene pronto a ver a su iglesia. Amén. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, cuando nosotros comemos comidas sólidas, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, de palabras sólidas, podemos discernir qué dice el bien y el mal. Cuando tú, hermano, tomas leche y durante 20, 30 años sigues tomando leche, ¿qué va a pasar, hermanos? Si usted es un niño, ¿verdad? Cuando nace, usted le da leche, está bien que el niño hasta los, yo no lo sé bien claro, pero más o menos calculo, ¿verdad? 5 o 6 meses le puede dar leche. Pero de ahí para allá ya el niño necesita comer algo más sólido, cada vez más sólido, más sólido. ¿Por qué, hermano? Porque el niño necesita crecer. El niño necesita fortalecer sus huesos. El niño necesita tener alimentado su vida, su cuerpo. Necesita alimento para poder avanzar y crecer. Imagínese que usted le dé leche y el niño tenga 30 años y usted le sigue dando leche. Yo creo que 30 años es mucho, pues ya estuviera muerto, ¿verdad? Porque no solo de leche vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Pero la leche, hermanos, no es solamente es el alimento al principio cuando tú vienes a este mundo, ¿verdad? Y como cristiano al principio está bien. Dios te ama, Dios te bendice, Dios te ama con amor eterno. Pero también es Dios, es amor y también es fuego consumidor. Amén. Amén. Entonces no tomemos a Dios solamente como un Dios bueno, porque Él es bueno, sí, pero también Él es celoso con su iglesia, con su pueblo. Amén. Él es santo y no se lleva con la inmundicia. Él es puro y está lleno de pureza. Y donde está Él no puede ver cosas inmundas y cosas impuras. Amén. Amén. Vamos a abrir el libro de Hebreos mismo, capítulo 12. Mire lo que nos dice Pablo. Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por medio del gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, hermano. Dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice el Señor. A ver, nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos gente, testigos, que se da cuenta, como le digo, de lo que nosotros hacemos, si nosotros crecemos. Tu hermano que está al lado te da cuenta el grado de espiritualidad que tú tienes, si creces o no creces. Si tú eres referente para él, para saber si puede ser de ayuda o no puede ser de ayuda. Hermanos, nosotros tenemos testigos que nos están viendo. Amén. Pero hay algo que quiero que ustedes tomen en cuenta. El apóstol Pablo nos dice aquí, dice que nos despojemos de todo peso. Aquí él está hablando de despojarse de peso. Él está hablando de una carrera, ¿verdad? Como le decía, nosotros, hermanos, dice que teníamos que ya haber sido maestros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que ya tenían que haber sido maestros. Sin embargo, no habían sido nada. Habían sido personas que seguían tomando leche. Nosotros estamos en una carrera espiritual. Amén. Tenemos una meta y esa meta se llama Cristo, la vida eterna. Amén. En esa meta, en esta carrera que nosotros tenemos, hermanos, nos vamos a encontrar con obstáculos. Nos vamos a encontrar con dificultades. Pero siempre, como dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Amén. Amén. Si tú tienes puesto los ojos en Jesús, hermanos, y hay un obstáculo, tú lo vas a saltar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los obstáculos no te van a detener. Sin embargo, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que ya teníamos que haber sido maestros, está hablando de tiempo, significa de que hay algo que te ha detenido a hacer y ejercer el ministerio que Dios te ha dado. Creo que me entienden lo que le quiero decir. Hay un final, hay una carrera que es Cristo, y en ese final está Cristo que te espera con tu corona para dártela de premio en el momento que vayas a su presencia.
Amén. Pero dentro de esta carrera, de esta maratón que llevamos, hay obstáculos. Y estos obstáculos, hermanos, muchas veces nos impiden obtener los beneficios de esta carrera. Cuando nosotros, hermanos, vamos en una carrera, ¿verdad? Que van muchas personas corriendo al lado nuestro, ¿verdad? ¿Quién gana? Uno solo. ¿Cuál es la ventaja de ser cristianos hoy en día de esta carrera? Que aquí no gana nadie, aquí ganamos todos. Si tú vas primero, si tú vas último, si tú vas en medio, aquí todos llegamos a la meta y todos ganamos. Amén. Pero sin embargo, en esta carrera, hermanos, nos habla de que nosotros tenemos que correr de una manera ligera hacia la meta que es Cristo. Porque si nosotros corremos con mochilas llenas de cargas, llenas de peso, hermanos, nos vamos a cansar y no vamos a llegar a la meta. Yo quiero que nosotros veamos algo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo quiero que ustedes noten que el apóstol Pablo nos está hablando de dos cosas diferentes. Del peso, de aquellas cosas que tenemos peso en nuestras vidas, pero que no son pecados. Pero son pesos que te impiden correr. Pero también te dice que también te despoje del pecado que nos asedia para poder correr esta carrera y no sea una carrera interrumpida y no lleguemos hacia la meta. Amén. Creo que me hago entender, ¿verdad? Hay pesos en la vida, hermanos, que nosotros hemos obtenido durante nuestro largo periodo aquí en la tierra siguiendo al Señor. Hay pesos en nuestra vida que no son pecados, pero sin embargo nos impiden avanzar y a obtener los beneficios que Dios te quiere dar para tu vida. Dios te quiere dar cosas maravillosas. Dios te quiere dar cosas preciosas. Pero hay algo que muchas veces detiene esa bendición que Dios te quiere dar. Y son los pesos que muchas veces obtienes tú por tu culpa y muchas veces son pesos que te la pone el diablo sin tú darte cuenta. Acuérdate de Daniel. Dice que él estaba orando y él tenía una petición y su petición ya estaba concedida. Sin embargo, Satanás impedía que esa bendición llegue a su vida. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos, ¿qué dice? Del viejo hombre. ¿Qué está, dice? Viciado conforme a los deseos engañosos. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y yo quiero que vayamos entrando, hermano, porque aquí, claro, aquí el apóstol Pablo nos habla, despojémonos del peso. Pero ¿de qué es peso para usted? ¿Cuál es el peso que le impide a usted obtener los beneficios de Dios? Amén. ¿Cuáles son esos pesos? Primero, hay pesos que uno mismo se los pone. Y segundo, hay pesos que te lo pone Satanás en tu vida. Y esto lo vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Perdón, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. El apóstol Pablo se había separado de estos hermanos, de Tesalónica. Tanto más para procurarnos con mucho deseo de ver vuestro rostro. El 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amén. El apóstol Pablo tenía en su corazón ir a visitar a esos hermanos, pero ¿quién nos estorbó para no visitarlo? Satanás. Satanás muchas veces, hermano, te pone estorbos en tu vida que te impiden ir o te piden obtener de lo que Dios te quiere dar en tu vida. ¿Sabes que Dios te quiere bendecir? Amén. Hay bendiciones que ya están cedidas por Dios, ya te las ha dado. Sin embargo, no lo recibes
por los estorbos que hay en el camino que tú tienes. Amén. ¿Y cuáles son esos estorbos? Otra vez volvamos a Hebreos capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, porque esta carrera no es el que llega primero, sino es de quien llega al final. Amén, hermanos. Amén. La paciencia te va a hacer llegar a la meta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos piensan que ya están hoy en la iglesia y ya quieren hoy llegar a ser predicadores. No, todo es un proceso. Primero te preparas. No puedes ser un gran predicador si no te has preparado estudiando la palabra del Señor. No puedes hablar de bendición si no sabes los beneficios de la bendición. Muchas veces decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Precioso texto, ¿verdad? Y es verdad, nos acostamos en paz y dormimos en paz. Pero para hacer eso, hermano, dormir en paz, tenemos que vivir para el Señor. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, es una promesa. Pero ¿qué indica esa promesa? Que tu promesa, esa promesa de Dios, se cumple en tu vida si tú le agradas a Dios. Si tú vives para Dios. Si tú andas conforme Dios quiere que tú andes. Entonces se activan las promesas para tu vida. Amén. Amén. Mire lo que nos dice el libro de Génesis. Uno de los obstáculos que muchas veces no lo vemos, pero nos impiden avanzar. Acuérdense de la esposa de Lot, Génesis 19:26. Amén. Génesis 19:26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Amén. Hermanos, Dios quería salvar a Lot, a su familia y a su esposa. Pero ¿qué fue el obstáculo que ella vio y no le permitió avanzar hacia adelante? Que ella comenzó a ver todo lo que dejaba atrás. Ella comenzó a ver la ciudad donde vivía, su casa, sus beneficios materiales. Y eso impidió que ella obtenga esa salvación en su vida de no perecer con esta tierra, Sodoma y Gomorra. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos quedamos y nos ponemos a pensar las cosas de este mundo, las cosas que vive este mundo, las cosas materiales, cuando nosotros vemos que todo lo material se queda atrás, son obstáculos que se van haciendo en nuestras vidas, que Satanás muchas veces nos pone, y eso nos impide avanzar hacia lo que Dios te quiere dar en tu vida. Amén. Amén. Mateo capítulo 19, 22, mire lo que nos dice. Mateo 19, 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando el Señor nos dice, despojémonos de todo peso, hermanos, quiero que noten algo. Que muchas veces, y con esto no quiero decirle, hermanos, que lo material, o sea, obtener cosas materiales en la tierra sea malo. No. Lo que trato de decirle es que cuando nuestro corazón está inclinado a lo material, sí que corremos un grave peligro. ¿Por qué? Porque la raíz de todo lo malo, ¿cuál es? El amor al dinero. Por lo cual muchos se han perdido. Amén. Hermano, tener dinero no es malo. Lo malo está que el dinero te tenga a ti. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en lo material,
nos alejamos de la visión de lo que Dios nos quiere dar. Ejemplo, si tú vienes a la iglesia y Dios te quiere bendecir y tú estás dentro de la iglesia y vienes y mientras estás en el culto, estás aquí sentada, yo te estoy viendo la cara, pero tú estás pensando en tu trabajo, en el dinero, lo que te van a pagar, que estás pensando ya la paga doble para Navidad y tu mente está que da vuelta y da vuelta y da vuelta, pero no estás escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu mente está cautiva por un peso y no es pecado que pienses en eso. ¿Entiendes? Porque habla de peso que no es pecado. Y después vamos a hablar del pecado, pero ahora estamos hablando de peso. Tú puedes estar pensando en tu trabajo, en las cosas, en los beneficios de tu trabajo, que la doble paga, que el día se viene Navidad. No estás pensando nada malo, o sea, cosas pecaminosas, pero son cosas que te impiden concentrarte en lo que Dios te quiere dar en esta mañana y bendecirte a tu vida. Amén. Todas estas cosas, hermano, estos pequeños detalles, nosotros tenemos que tener claro. Otro peso. ¿A qué hora comienza el culto de oración en la iglesia? A las 11. ¿Cuántos vienen al culto de oración en la iglesia? Hermanos, es bonito quedarse en la cama. Yo también quisiera quedarme en la cama durmiendo hasta las 12 del día. Pero cuando tú comienzas, hermano, a obtener los beneficios de Dios en la oración y comienzas a experimentar la bendición a través de la oración, créeme que vas a estar aquí de rodillas todos los domingos. Pero ¿qué es eso, hermano? Que no vengas a la oración. No es pecado que no vengas a la oración. Es un peso que tienes en tu vida que te impide venir a recibir una bendición. Pero, hermano, no es pecado. No es pecado. Quiero que me vayan captando lo que quiero decirles. Son cosas en nuestras vidas, hermano, que nos impiden obtener la bendición de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Dios quiere, hermano, bendecirte. Dios quiere darte grandes cosas. Dios quiere que avances. Dios quiere que llegues a ser maestro, evangelista. Pero hay cosas que hoy en día ya te han impedido que tú obtengas esos ministerios que Dios te quiere dar. Amén. Otra cosa que nos impide, hermanos, muchas veces el orgullo, la jactancia. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta, hermanos, que nosotros, siempre le he dicho, nosotros pensamos a veces, comenzamos a ver a nuestros hermanos como yo sé más que ti. Yo sé más palabras que tú. Tú que me vienes a enseñar a mí si yo sé más que ti. Qué mal, qué falta de humildad, hermanos, que muchas veces nos impiden avanzar. Pesos que hay en nuestras vidas, que tenemos que desecharlos. Dice la Biblia, despojarnos de todas esas cosas, hermanos. Despojémonos. Muchas personas, bueno, aquí creo que no hay ninguno. A la hora del culto, justamente a esa hora dan una novela, ¿verdad? Es que, hermano, es que la novela está bonita, es el capítulo final. Y por eso no quiero ir a la iglesia. No es pecado que veas una novela, porque la Biblia no te dice que es pecado. Pero sí es un peso que te impide buscar la bendición de Dios. Amén. Muchas personas, hermanos, comienzan a ver películas, horas de horas viendo películas. ¿Es pecado ver películas? Pues no. No es pecado ver películas. Pero si tienes horas de horas, son pesos en tu vida que te impiden buscar a Dios. Porque no te digo que no veas una película, pero el problema está en que tú, por ver muchas películas, no le des el tiempo a Dios que le corresponde. Y pierdes la bendición de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay cosas, hermano, y puedo enumerarles muchas. Los afanes de la vida. Las mujeres que están en su casa, limpiando la casa, ¿verdad? Y le gusta tener la casa brillante, ¿verdad? Le gusta tener la casa brillante. Y está bien. Eso no está mal. Pero, hermanos, primero está Dios. Luego la limpieza de la casa. Amén. Miren lo que le pasó a Marta. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 8. Perdón, Lucas capítulo 10, verso 40.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿verdad? Todavía se quejaba, ¿verdad? Ella estaba más preocupada por los quehaceres de la casa. Pero, ¿sabe cuál era el problema, hermano? Que en ese momento ella tenía que haber parado todo lo que hacía, porque estaba hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando habla el Señor, todos tenemos que dejar lo que hacemos para buscar la presencia del Señor. Hay algo, hermanos, que yo a veces me sorprendo, ¿no?, de los musulmanes. A veces yo he estado por la calle y yo veo que a cualquier, creo que es a las 12, no sé a qué hora ellos cogen algo para arrodillarse y se dice ellos que se ponen con la vista a la Meca, ¿verdad? Y lo hacen. Ellos tienen una disciplina en esa parte, hermano, que no hay nada que le impida a ellos. Ellos hacen eso porque ellos saben que a tal hora tienen que hacerlo. Es tremendo, hermano, ver que nosotros muchas veces pensamos que Dios lo aguanta todo, ¿verdad? Si no voy a la iglesia hoy, Dios aguanta, ¿verdad? Y bueno, no me va a decir nada, ¿verdad? Muchas veces pensamos eso. No, hoy no me levanto a orar. El Señor, ¿qué va a decirme si no me levanto a orar hoy? Si no leo la palabra hoy, el Señor, ¿qué me va a decir? Si no, claro, el Señor no te dice nada porque es amor. Pero también eso impide los beneficios que Dios te quiere dar para tu vida. ¿Es pecado, como te digo? No, hermano. Pero sí que eso nos impide obtener más beneficios de Dios. Le puedo dar muchos otros textos, pero no, porque se me va a hacer largo. Pero está la vanagloria de los hombres. Están muchas veces las imaginaciones que tenemos nosotros como hombres, ¿verdad? Lo que hablaban antes, que estamos en el culto, pero pensando en otras cosas. Hay pruebas en la vida que tenemos. Muchas veces las familias, ¿verdad? La familia muchas veces, acuérdese de ese joven. Jesús lo llama y le dice: ven y sígueme. Él le dice: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre y después te seguiré. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. Son decisiones, hermanos, que muchas veces, como le digo, no son pecados, pero nos impiden obtener los beneficios de Dios. Ya para este tiempo muchas personas, hermanos, ya tendrían que ser maestras o maestros, profetas, ya tendrían que ser evangelistas, pastores, pero lamentablemente hoy se han perdido de beneficios de Dios por causa de los estorbos y del peso que llevan en esta carrera. Y hay otro peso que todos ya conocemos, hermanos, el peso del pecado, que nos asedia. Esa palabra nos asedia, es que el pecado, hermano, está ahí constantemente, ¿verdad? Está el pecado ahí, y muchas veces nosotros no nos alejamos del pecado, sino que más bien vivimos del pecado. ¿Y qué impide eso, hermanos? Que lleguemos a la bendición de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Como le dije, el pecado muchas veces nosotros ya lo conocemos, que es el adulterio, lo que nombra la Biblia, los pecados fuertes: el adulterio, fornicación, la hechicería, la brujería, el homosexualismo. Todas esas cosas, hermanos, esos pecados fuertes que nosotros vemos, son pecados que nos impiden llegar a la misma presencia de Dios. Son pecados, hermanos, que nos impiden que nosotros obtengamos la corona de vida eterna que Dios nos quiere dar. Pero muchas veces nos quedamos en los pecados grandes y los pecados pequeños, hermanos. Los pecados, eso que tú hablas mal de tu hermano y parece que nadie sale afectado. Esas cosas que tú estás chismeando cuando estás hablando por teléfono, ¿verdad? Y estás que habla y chismea y pones a un hermano verde. Cuando pones al pastor por los suelos. Todas esas cosas, hermanos, son pecados delante de Dios. O cuando hacemos cosas indebidas y pensamos que Dios no lo ve, pero Dios lo está viendo todo. ¿Sabe, hermanos, que ayer yo tenía una tablet y la puse por Wellapop a venderla? No pedí mucho tampoco, ¿no? Pero viene el chico y me dice: te doy 40 euros. Yo le digo: vale, pues dame 40 euros. Y estaba insistiendo a que se la venda.
Pero cuando ya vi que estaba insistente, cogí y le digo, dame tu teléfono y te llamo. Y me dio el teléfono y lo llamé. Le digo, mira, yo te la podría vender y tú, le digo, ya después le digo, ni cuenta te podrías dar de lo que yo te he vendido y ni me conoces, le digo. Pero yo te tengo que hablar con la verdad porque yo soy cristiano, le digo. La tablet está perfecta. Lo único que está fallando un poco, o sea, que te dura poco tiempo, es la batería. Y por eso le digo, te rebajo 10 euros más para que tú la compres y tú mismo la pongas. Y él me dice, no, que eso no está bien. Y después, vale, le digo, no te preocupes. Y mi hijo me dice estas palabras así. Me dice, papá, dice, mejor dice, porque vas a hacer ¿cuál fue la palabra que me dijo? Vas a comenzar a timar a la gente donde tú vendas eso. Entonces cogí, hermano, y la borré de la venta. Yo no quería timar a nadie, porque por eso le estaba hablando la verdad. Y sabe algo, hermano, que al poco rato me llamó este hombre y me dice, una de las cosas que me ha gustado es que ha sido muy sincero y me ha dicho la verdad. Y por eso te la voy a comprar. Hermano, la verdad ante todo. ¿Sabe? Yo podía haberle vendido, yo se lo dije a él, yo te la podía haber vendido. Y una vez ya vendido, pues yo cogí el dinero, pues mira, ni me conoces ni te conozco. Pero ¿y Dios, hermanos? Que lo ve todo. ¿Qué hacemos con las cosas que Dios no ve? Usted dice, es que el adulterio, la borrachera es pecado. Sí, y esas cositas pequeñas también son pecados. Y sabe algo, hermano, Dios no ve pecado pequeño, pecado grande. Para Dios todo es pecado. Sea grande, sea pequeño. Sea una persona adúltera o sea un chismoso. Para Dios todos son iguales. El chismoso y el adúltero de igual. Decía un amigo, a la paila. Hermanos, tenemos que ser transparentes delante de Dios. Despojémonos de todo peso. Como le explicaba, hay pesos que para nosotros no es pecado, pero son pesos que nos impiden obtener la bendición de lo que Dios quiere darte en tu vida. Amén. Amén. El pecado, ya yo creo que todos sabemos aquí lo que es pecado. Todos sabemos que el adulterio, como le dije, todos son pecados. Pero lo demás, hermano, analiza qué es lo que tú estás haciendo. Tu conciencia mismo, como hablaba el pastor de la conciencia, ¿verdad? De la conciencia y de ser consciente. Hermanos, tu misma conciencia te dice si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Y muchas veces tu conciencia te dice, estás haciendo esto mal. Y tú sabes lo que haces. No pasa nada. ¿Me entiendes? Escucha tu conciencia. Porque sabe algo, hermanos. Miren, como le dije un día, dice, y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicense, ¿verdad? Dice eso. Pero yo quiero que ustedes noten algo, hermanos. Que cuando nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo está santificado, vamos a ver al Señor. ¿Y sabe por qué vamos a ver al Señor? Porque nuestro espíritu gobierna al alma, al cuerpo. Y eso se sujetan a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Pero cuando nuestra carne domina, nuestro espíritu está siendo gobernado por la carne. Y el espíritu, el alma, que sabe que si no busca a Dios se va a ir al infierno, es la que clama para que tú busques al Señor. Es la que te dice, no andes haciendo cosas malas. Mira que lo malo te va a pasar esto. Mira que lo malo. Es ese alma que está hablando dentro de ti, que te dice, yo quiero salvarme. Por favor, escúchame. El alma, hermano, necesita que le escuche, porque es ella la que va a sufrir el castigo eterno. Amén. Amén. Este cuerpo, hermano, polvo es y polvo se convertirá. Amén. Pero el alma es eterna. Y el alma, hermano, clama para que tú aceptes a Cristo y vivas de verdad para Él. No nos quedemos solamente en aceptar a Cristo. Hay que avanzar, hay que seguir. Amén. Ya es tiempo, hermano, de ser maestros, de ser profetas, de ser pastores, de ser evangelistas, de tener ministerio dentro de la iglesia, en obediencia y en humildad para servirle al Señor. Amén. No es tiempo de tomar leche, es tiempo de comenzar a comer comidas sólidas. Amén. Amén.
Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Padre, en esta hora, Señor, te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, Señor. Queremos agradarte, queremos servirte y queremos, Señor, que tú bendigas a cada persona. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, en esta mañana, que tú bendigas a cada hermano que ha venido, Señor. Necesitamos, Señor, escucharte a ti. Necesitamos, Señor, escuchar palabras, Señor, que vengan a nuestra vida y haya una transformación, un cambio de verdad, Señor, de verdad, un cambio, una transformación en nuestro ser. No queremos palabras lisonjeras, Padre, queremos palabras que nos liberte del pecado, Señor. Queremos palabras, Señor, que nos lleven a la salvación y no a la perdición. Por eso en esta mañana te pido, Padre, que tú levantes a este pueblo ungido por tu presencia y un pueblo que hable verdad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.